Listo, buenas noches. Entonces, esta es la entrega, bueno, la demostración de la conexión del socket con la base de datos del grupo 14, del subgrupo 14. Entonces, iniciamos explicando un poco sobre lo que hicimos en el socket servidor para poderlo conectar a la base de datos. Entonces, en el socket servidor, en la parte donde eh, ponemos a que nos reconozca los mensajes que se envían desde el cliente, ahí pusimos que si la línea inicia con el prefijo mayor que, entonces va a ejecutar la función database. Esa función database contiene entonces los parámetros de conexión y la forma en la que se va a hacer la consulta y la forma en que se van a retornar los datos desde la base de datos. Por aquí están los parámetros de qué es lo que va a hacer una vez que esté conectado. Entonces, cómo va a retornar por columnas los resultados y las acciones que va a ejecutar una vez que tenga ya los resultados, que va a ser, se va a abrir al momento de ejecutarse la sentencia o el query y se va a cerrar al momento de que ya se ejecutó. Nosotros hicimos esto así, pues, para que pudiésemos escribir directamente el query desde el socket de cliente. Entonces, David, usted nos explica entonces cómo es que se realiza esa conexión. Listo, entonces para Java conectarse con SQL, o sea, para conectarse a una base de datos, en este caso SQL Server, hay que importar unas clases. Entonces, en Microsoft y Oracle tiene, por defecto, tiene unas conexiones que son el SQL, que siempre Java.sql, que significa que esa es la conexión. Esto cambia, depende a la base de datos que se vaya a conectar. Como nos conectamos a una base de datos que está en Oracle, SQL Developer, entonces se debe utilizar el Driver Manager, el SQL Section, que son los más importantes, y el Connection, que es el que da la conexión. El Driver Manager lo que hace es que conectar, o sea, SQL Connection hace la conexión, hace el puente entre Java y SQL, pero los principales en la conexión como tal son Driver Manager y Exception, que son los que cuando uno le da una sentencia en Java, él lo transforma en SQL para que la base de datos lo entienda y pueda hacer la sentencia como un query. O sea, es un query en realidad. O sea, es la conexión entre Java y SQL para conectarlo por mediante queries. Listo. Listo. Entonces, para hacer esa conexión se necesita que nosotros le demos al JDBC, le demos la ubicación, o sea, el localhost, que sería el usuario y el password. Sin esto, pues no hacemos nada porque él quedaría ciego sin saber dónde se va a conectar. Mientras si nosotros le decimos, conéctese a esta base de datos con este usuario y esta contraseña, es como si nosotros nos estuviéramos logueando directamente en SQL, en la aplicación de ellos. Y eso así, en grandes rasgos, es la conexión entre Java y SQL usando estas clases. Perfecto. Entonces, ahora Eric nos va a mostrar entonces la ejecución de los queries. Em, entonces, pero espera y Listo. conectamos esto. ¿Cómo Dale. es? A ver, entonces, vamos a ejecutar primero el servidor. Listo. Mientras voy relatando como tal, vamos a generar los ejemplos pertinentes para agregar, ya sea según el requerimiento que nos planteaba el documento, el país, ciudad, localización, departamento, cargo, empleado. Digamos que vamos a hacer ese tipo de macroproceso en la base
Adicionalmente, vamos a hacer los diferentes requerimientos que solicitan, como son las consultas, la ejecución de retiros y los respectivos cambios que pues posiblemente puedan llegar a surgir en una instancia real con Sí, una base de datos. perfecto. Si me permite un pequeño paréntesis, Claro que sí. para poder ejecutar el servidor, utilizamos ClassPath, que es este de aquí, para crear como una pequeña máquina virtual para que el servidor tenga el archivo YARC que necesita pues para poder ejecutar la conexión, que es este JDBC11, y también para que tenga pues el archivo del servidor. Entonces aquí lo ejecutamos. Lo voy a poner aquí a un lado y vamos a ejecutar el cliente. Vamos a ejecutarlo desde aquí. Listo. Sí, ahí Listo. está. Listo. Entonces le voy a poner el nombre. Ujú. Listo. Entonces, Aquí, primero que todo, ¿listo, Alex? sí. Ah, Listo. expliqué lo de lo de cómo tenemos que poner para que pueda ejecutar la sentencia. Qué pena. Eh, Me meto otra vez, otro pequeño paréntesis. Eh, Nosotros pusimos que para que para que el servidor reconozca que estamos enviando sentencias pues a la base de datos. ¿Dónde es que está? Prueba de conexión a la base de datos. Aquí. Tiene que iniciar con mayor que y dos puntos. Ahí entonces, con mayor que reconoce que es a la base de datos y después de los dos puntos va a tomar el query que nosotros le ingresemos. Entonces, listo. Ahora sí, Eric, qué pena. Listo. En este caso vamos a iniciar agregando un país. Ujú, Listo. listo. Entonces, recordemos, así como lo estamos viendo en la pantalla, aquí vamos a utilizar el iserinto relacionando las diferentes tablas que nosotros ya tenemos o habíamos creado con anterioridad en la entrega pasada, en donde aquí pues ya vamos a enlazar ya sea o aquí ya entran en funcionamiento lo que fue nuestra llave primaria y las llaves foráneas en donde empiezan como a comunicarse de una a otra. Entonces, ya iniciemos con el ejemplo, que es crear un país Listo. cualquiera. No sé, digamos Canadá No, Sí, Chile lo igual. teníamos ahí como... Sí, o o igual se puede Chile. colocar Ujú. cualquiera. sí, Sí, igual. pues, Usemos los que tenemos aquí. Sí, sí, Eso, listo, sí, listo. utilicemos lo de ahí. Listo. Entonces, Chile. Entonces, ¿quiere que muestre si quedó creado? sí. A ver, Sí, entonces, para que mostremos Sí. que quedó agregado listo. y que no Ujú. estaba, que Sí. quedó abajo. Ya antes no estaba. Entonces, listo. Aquí ya quedó Sí. creado. Ah, Exacto. listo. Entonces, Para hacer como un paréntesis ahí sí. sobre lo que complementar lo que decía Eric, o sea, en la entrega pasada nosotros entregamos en la base de datos. Con la conexión que Ujú. estamos haciendo ahora, nos estamos conectando a esa base de datos que ya habíamos creado y ya para hacer el tercer trabajo, o sea, sería como ejecutar las sentencias que las hacíamos directamente a la base de datos, ahora con el conector del server, que sería como en la conexión entre Java y ellos. O sea, estamos haciendo lo mismo, pero ya no directamente a la base de datos, sino desde un servidor, que sería lo que nos estaban pidiendo. Ujú, Exacto. Ujú. listo. Entonces, Ahora vamos a ingresar la ciudad en sí. la respectiva tabla, Entonces, que en este caso sería Santiago o Santiago de Chile. ah, Listo. perdón, me faltó Ujú, esto. Mallorca. Listo. Listo. Enviado a la base de datos.
Ahí está. Listo. Entonces, ya habiendo actualizada la tabla de ciudad, nos vamos a la localización, que en este caso pues colocaríamos donde se localiza literalmente el empleado. Ok. Entonces, buscamos aquí. Listo, mira la base de datos y localización. Esta de aquí, 41. Estación central, sí. Estación central. Listo. Listo, perfecto. Eh, Listo. Ahora nos vamos a ya meter con, con la data que relaciona al empleado integralmente con la empresa. En este caso sería el cargo. listo. Esto. Entonces, cargo aquí, full stack dev. Entonces, así como lo vimos en la entrega pasada, aquí estamos relacionando el cargo con una variable en donde nos dice cuál es el promedio del sueldo que en este caso ganaría el empleado. Sí, vea, le pusimos. Vamos Sí. Sí, para. y como vemos, estamos conectando con llave foránea porque estamos usando el Ujú. 41, que es el dato de que estamos por allá, de la dirección y demás. Estamos ahí utilizando también lo que decía en el documento, que mostrar las transacciones, de Correcto. que existe como una conexión entre todo Exacto, y está respondiendo de forma correcta porque está agregando y lo está reconociendo como una foránea y como de que viene de otra tabla. exacto. Y era Exacto. 41, sí, para full stack dev. Sí. Mm, Ujú. sí. 41, solo un segundo, 41. Ah, no, Listo. espere. Y ahorita, pues, ver, mientras Alex va modificando, ahorita vamos a ingresar directamente lo que es empleado, lo relacionado con el empleado. Y vamos a ver lo que decía efectivamente David, que todo se relaciona, es una relación de todos con todos. Entonces, Listo, ingresamos el empleado. Ay, ¿qué hice? No. Para hacer full stack dev le pagan poquito, Mm, 850.000. poco. sí. Ah, A menos que sean dólares, que ahí sí sí, ya. no, ¿cuál? No, Lo hicimos así pesos. precisamente. Entonces, ahí va. Y está su nombre, David Cortés. Entonces, Ah, Sí. no, no, listo, en la base de empleado. Esto también predice el futuro. Ah, no, mentiras, sí, no. no, 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 no. Oiga, esas cosas, por Dios. Listo, David Cortés, 44. Listo, entonces fijémonos ahí que cada una de las columnas lleva los datos que deberían llevar y los que se generaron en el requis principal, que es el documento de ejercicio. Sí, Listo. Ahora, importantísimo, vamos a consultar el empleado. Entonces, en el empleado, ya vamos a utilizar la sentencia de select from empleado para eh, dar con el susodicho. listo. Entonces, fijémonos que aquí ya nos trae una tabla donde nos relaciona todo lo que es el empleado, su nombre, apellido, correo electrónico, fecha de ingreso, ¿m? El salario relacionado y pues El el resto es como departamento. tal El departamento. Ajá. el departamento. ¿Listo? Sí, sí, Bien, es la conexión a la base de datos tal cual. Está en la base de datos, se saca un espejo, sí, literalmente. O sea, está consultando la información, que era lo que nos estaban diciendo. sí, Exacto. listo. Y finalmente nos vamos con el retiro del empleado, en donde la sentencia es delete from y pues ahí ya relacionamos el usuario o pues el que encabeza todo versus la columna en donde nosotros tenemos la información alojada, que en este caso sería employee ID y Ujú. el 44 en este caso, Que Exacto. sería el que employee ID, sería sí.
David. Ajá, que ya me van a borrar. Desafortunadamente, sí, Sí, ya. ya. Ay, inicio. Trató la de... No duró nada, David. Sí, segundos nada más en la empresa. Listo. ¿Le parece si consultamos desde aquí mismo que quedó borrado? Dale, Sí. listo, sí. Para que Entonces, miremos que se conecta y es en vivo, o sea, es Ujú. inmediatamente. listo. Entonces fijémonos que ahí ya David dejó de existir. En el archivo, en la base de datos. En el La archivo base de hay que datos. aclarar, sí, hay que aclarar. En el archivo ya dejó de existir David. Y aparecen los empleados que estaban antes de comenzar el ejercicio. ¿Listo? Y ahora el histórico. Ujú. Entonces, ya, bueno, finalmente, digámoslo así, vamos a agregar el histórico, en donde pues vamos a ingresar o averiguar todo lo de que necesitamos saber de un empleado específicamente. Ajá. Listo. Listo. Enviado a la base de datos. Estarían los datos correctos. Perfecto. Entonces aquí vemos todos los datos que pues eh, solicitamos o requerimos de los empleados. Y Sí, bien. y ya con esto quedaríamos con Ujú. todo lo que nos plantearon que teníamos que hacer. Y a ver, y cierro aquí la conexión. Si era así. Sí, listo. Sí, Se ha sí. cerrado la Sí, conexión. mira el chao. Entonces, sí, era eso. Eh, entonces, demostramos la conexión, demostramos que nuestro socket hace las consultas. Ah, pero que no muestra. Aquí está el servidor mostrando el histórico, pues, de lo que hizo el usuario. ¿Ya? Que pues creo que también era una de las cosas que pedía mostrar. Pero entonces sería eso. Eh, suscríbanse a nuestro Ujú. canal y donen. Pues, sí, donen, donen. Para David eh, para duró David. poco Sí. en peso. Listo, no sé si quieran agregar algo más. No, yo creo que, pues ahí estaríamos como cumpliendo todos los parámetros que el profesor nos indicó Ujú, Exacto. y sobre las conexiones y usando el código que empezamos con el chat, ujú. que fue y fuimos modificando y fuimos creando como el servidor y ya con la conexión en base de datos. Exacto, ha sido como una evolución, ¿no? O Ah, sea, sí, Ujú. tomamos, exactamente. tomamos exactamente las cosas que ya teníamos, pues para poder hacer la demostración final. Bien, entonces, pues muchas gracias a todos y listo. Feliz Navidad. Listo. Igualmente, feliz Navidad para todos. Queda Para todos. Listo.